Este es su noticiero, Prensa Radial. Iniciamos el proceso informativo en la provincia de Loja para toda la República del Ecuador, Lyndon, sobre temas informativos de lo que es esta simiente que la vino a confeccionar y a estructurar la revolución ciudadana bajo el nombre y la dirección del economista Rafael Correa Delgado, quien ya se encuentra en campaña política electoral. Lo más llamativo de todo ello, Lyndon, es que los partidos y movimientos políticos que dicen ser oposición no han aprendido las lecciones políticas ni ayer, ni hoy, ni para el futuro. Qué lamentable. Y todo por la improvisación política de los mismos. Pero hay una circunstancia que usted manifestó sobre el tema Venezuela, de la diáspora que se puede generar, un nuevo movimiento humano en América Latina. Es el momento de que muchos gobiernos tomen medidas posiblemente como están tomando otros estados. ¿Por qué manifestamos todo ello? Porque el foro de Sao Paulo se va a reunir en La Habana y el de Brasil manifestaba que una de las armas es el recurso humano y a lo mejor quieren movilizar aquellos colectivos por América Latina, como dicen, la espada de Bolívar camina por América Latina. Esperemos que la espada de Bolívar, pero la que corregía la corrupción, esté por América Latina combatiendo todas estas anomalías. Pero hay una situación, Lino, muy particular. ¿Cuándo usted tiene la capacidad constitucional y jurídica de consultar o de pedir o solicitar el habeas corpus? El señor, el ilustre ciudadano ecuatoriano Vinicio Alvarado, solicita esta figura constitucional porque siente que sus derechos civiles están prácticamente irrespetados. Aquellos ciudadanos que permitieron el COIF y todos estos argumentos que no daban grandeza jurídica al pueblo ecuatoriano, pero con esta misma ley, ellos se sienten afectados. Lyndon. Así es, Pablo, y en base a la información que se generó el viernes anterior, cuando un tribunal conformado por las juezas de la Corte Nacional de Justicia, Magali Soledispa, Rosa Merchán y Beatriz Suárez, acogió en mayoría el pedido de habeas corpus solicitado por Vinicio Alvarado, ex secretario de la Administración Pública en el régimen de Rafael Correa, y levantaron el viernes 7 de junio del 2019 la orden de prisión que pesaba en su contra dentro de la investigación por presuntos aportes ilegales a la campaña del correísmo. Tendrá en cuenta lo que dice. La orden de prisión que pesaba en su contra dentro de la investigación. Solamente se emitió la orden de prisión, mas no fue detenido. Allí es lo que vamos a razonar en este aspecto. La medida de arresto había sido dispuesta el sábado 1 de junio por Daniela Camacho, jueza de la Corte Nacional. Sin embargo, 6 días después el Tribunal de la Corte, integrado por 3 magistrados, acogió el pedido planteado por Alvarado a través de su abogada Vanessa Zavala. La Corte consideró que la orden de detención es inoficiosa porque la Fiscalía no ha formulado cargos en contra del exgobernante fuerte del gobierno de Correa. Vinicio Alvarado es investigado por la Fiscalía por una supuesta trama de captación de dinero de contratistas estatales para financiar la campaña de Alianza País en el 2013. Vanessa Zavala dijo que la orden de detención con fines de investigación para Vinicio Alvarado es ilegal, arbitraria y sin fundamento. Agregó que esa limita la libertad de su cliente, pese a que él no ha sido detenido y que hasta el momento su cliente no conoce los motivos por los que es requerido judicialmente. Mientras que la abogada de Vinicio Alvarado, Vanessa Zavala, dice que la Fiscalía le ha negado el acceso al expediente por
no ser un sujeto procesal. Esas son las partes jurídicas que hay que saberlas leer para determinar cómo es lo que se está administrando justicia y cómo se está haciendo un proceso de investigación en el marco jurídico preprocesal y procesal. La jueza Daniela Camacho en la audiencia presentó un informe sobre la orden de arresto de Vinicio Alvarado y dijo que la Fiscalía, al ser dueña de la investigación, solicitó la medida y agregó que hubo motivos para hacerlo y su actuación fue apegada a la ley. ¿Y qué es lo que nos dice la Constitución sobre este tema? La Constitución aprobada por los mismos revolucionarios. Sección tercera, acción de habeas corpus, artículo 89. La acción de habeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad. Clarito dice la Constitución, artículo 89. La acción de habeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentra privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima por orden de autoridad pública o de cualquier persona, así como proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad. Inmediatamente de impuesta la acción, la jueza o juez conocerá o convocará a una audiencia que deberá realizarse en las 24 horas siguientes, en la que se deberá presentar la orden de detención con las formalidades de ley y la justificación de hecho y de derecho que sustenten la medida. La juez o jueza ordenará la comparecencia de la persona privada de libertad, de la autoridad o cuya orden se encuentre la persona detenida, de la defensor o defensor público y de quien la haya puesto o provocado según el caso. De ser necesario, la audiencia se realizará en lugar donde ocurra la privación de libertad. La juez o jueza resolverá dentro de 24 horas siguientes a la finalización de la audiencia. En caso de privación ilegítima o arbitraria, se dispondrá la libertad. La resolución que ordene la libertad se cumplirá de forma inmediata. En caso de verificarse cualquier forma de tortura, trato inhumano, cruel o degradante, se dispondrá la libertad de la víctima sin atención o su atención integral y especializada y la imposición de medidas alternativas a la privación de libertad cuando fuera aplicable. Cuando la orden de privación de libertad haya sido dispuesta en un proceso penal, el recurso se interpondrá ante la Corte Provincial de Justicia. Esto es lo que dice el artículo 89 en la sección tercera de la acción de habeas corpus. La pregunta es, ¿cuándo, a qué hora y en qué lugar fue detenido el señor Vinicio Alvarado? Clarito dice la Constitución en el tema del habeas corpus. Es un recurso para lograr la liberación de una persona detenida de forma ilegal o de forma ilegítima o arbitraria. Aquí el señor Vinicio Alvarado nunca fue detenido. Se emitió una orden de detención con fines de investigación en casos de posible trama de corrupción de recursos que han recibido de transnacionales para el uso de una campaña electoral. Entonces, las juezas violan lo que es la Constitución y es un caso único en el Estado ecuatoriano que se ha presentado de otorgar el habeas corpus a una persona que nunca estuvo detenida. Lindo, le hago una consulta. Usted está manifestando de que el habeas corpus fue entregado. Fue otorgado. Fue otorgado por las autoridades del tribunal conformado por las juezas de la Corte Nacional de Justicia Magali Soredispa, Rosa Merchán y Beatriz Suárez. Esta última tiene raíces de Loja.
Pero no porque tiene raíces de Loja. No, pues, yo solo para que conozca a la gente, ya. Pablo. Claro, eso sí. Pero estamos hablando de que ya se otorgó ese derecho constitucional a nombre o a la figura humana del señor. Levantaron el viernes 7 de junio del 2019 la orden de prisión. Por eso le digo, póngale mucha atención a las palabras que ellos mismos dicen, los jueces. El viernes 7 de junio del 2019 levantaron la orden de prisión que pesaba en su contra dentro de la investigación por presuntos aportes ilegales a la campaña del correísta es en contra de Vinicio Alvarado. Es la orden de prisión. Se emite la orden de prisión para fines investigativos en casos de presuntos aportes ilegales. Mas no estuvo detenido el señor Vinicio Alvarado. Él en ningún momento fue detenido. Por eso es lo que se manifiesta que el pasado 1 de junio la juez Daniela Camacho dispuso, en base a lo que es las informaciones de la Fiscalía, la orden de detención para fines investigativos. Esto es lo que manifestó la juez Daniela Camacho, que presentó en la audiencia un informe sobre la orden de arresto a Vinicio Alvarado y puntualizaba allí en la audiencia que la Fiscalía, al ser dueña de la investigación, solicitó la medida cautelar, si se puede decir, para proseguir con esta investigación. Aquí la figura que nace, Pablo, es de que, de acuerdo a la Constitución, el artículo 89, el habeas corpus se entrega solamente a una persona que ha sido detenida o privada de la libertad de forma ilegítima o arbitraria. O que se estén vulnerando derechos fundamentales y civiles de un Estado. Lyndon, pero ¿por qué se dio esto? Bueno, veamos lo que dice el habeas corpus y cuál es el significado, que es cuerpo presente o persona presente. Eso significa el habeas corpus, y de acuerdo a lo que es ya la parte, ¿por qué el habeas corpus surgió en el Imperio Romano? No es que es una voluntad y una deidad que nos ha dado los asambleístas en Montecristi para decir estas son las garantías constitucionales que le brinda la revolución al pueblo ecuatoriano. No, esto tiene una fundamentación en lo que es el Imperio Romano. Pero, ¿por qué esta situación se presenta, Lyndon? Y veamos también quiénes son los que pueden acceder a esta figura constitucional. Esto permite a un ciudadano ejercer la acción de demandar cuando se ha producido violaciones, alteraciones de mala fe en lo que es sus derechos constitucionales y universales. El señor Fernando o Vinicio Alvarado no es que se lo detiene por mala fe, porque es guapo o feo. No. Al señor se lo está procesando, se lo está investigando por actos de corrupción en el Estado ecuatoriano, en el gobierno del compañero Rafael Correa Delgado, compañero de él, por supuesto. Para que explique de dónde tiene tanta plata, cuando el patrimonio familiar de ellos era sumamente escaso. Y la información que genera esa actividad jurídica es por aspectos de corrupción. Allí no es que se lo detiene por haber protestado para defender las bases del republicanismo. No. Al señor se lo inicia un proceso en el sentido de que venga para que nos explique acá al pueblo ecuatoriano y a los niveles de justicia qué es lo que ha sucedido con estos temas de Odebrecht, de los contratos con las petroleras, de dónde tiene tanta plata usted y todo lo demás. Eso es lo que ha ocurrido en el Ecuador. La pregunta, Lyndon, y la inquietud que tenemos, porque no estamos buscando la literatura jurídica que nos determine cómo es que las juezas llegaron a esa conclusión
tan maravillosa de que no es necesario que estén en el tarro para poder acceder a lo que es la figura jurídica y constitucional del habeas corpus. La pregunta es, ¿estuvo detenido el señor Alvarado? Esa es la gran interrogante. ¿En qué momento, día, hora y lugar fue detenido el señor Vinicio Alvarado? ¿Y bajo qué circunstancias se lo detuvo al señor Vinicio Alvarado? Todo ese procedimiento tendría que haber reposado en la audiencia que realizaban las juezas de la Corte Nacional de Justicia Magali Soledispa, Rosa Merchán y Beatriz Suárez, para dar o absolverle y darle el habeas corpus al señor Vinicio Alvarado. Esto es lo que llama la atención, de que no se acogió la solemnidad de lo que es el aspecto del habeas corpus. Esta parte de lo que es la solemnidad en la justicia es lo que trastoca todo el aspecto administrativo de la función judicial. Lino, ¿usted recuerda cuando se debatía algunos temas jurídicos, incluso la misma ley de comunicación, y habían los noveleros abogados que decían el neoconstitucionalismo? Tonteras, nada de neoconstitucionalismo, porque todo, ahora por ejemplo se hablan de que la Constitución tiene que insertar ya la parte tecnológica en lo que es la quinta generación en muchos aspectos que hoy la Constitución y cuerpos jurídicos no lo tienen. Ese es un acto legislativo que tendrá que hacerse. Pero, ¿qué es lo que decía, por ejemplo, sobre el habeas corpus los códigos anteriores? Que los tratadistas. O los tratadistas, y que se fundamentan en lo que es el derecho romano. El derecho romano hasta el día de hoy se lo puede observar en muchas vertientes jurídicas de aspectos y tratados de muchos analistas jurídicos. Y por ejemplo, allá hay una gran verdad. Se mantiene la espiritualidad de lo que es el habeas corpus, y no es nada más que defender los derechos de libertad del ser humano cuando son vulnerados por otra persona, cuando ejerce poder y cuando de manera dolosa ha sido alterado ese orden de la defensa de los derechos civiles y fundamentales de la especie humana. Pablo, y vamos a hacer, como se decía anteriormente y se dice en la Facultad de Jurisprudencia, el derecho comparado. En el Diccionario Básico de Derecho, cuyo autor es el doctor Manuel Sánchez Zurati, da a conocer sobre lo que dice el habeas corpus. Derecho que tiene toda persona que creyere estar ilegítimamente privada de su libertad, para, por sí o por interpuesta persona, solicitar su libertad al alcalde o presidente del Consejo Municipal bajo cuya jurisdicción se encuentre o ante quien haga sus veces. La autoridad municipal ordenará inmediatamente que el recurrente sea conducido a su presencia y se exhiba la orden de privación de libertad. Su mandato será obedecido sin observación ni excusa por los encargados de la cárcel o lugar de detención, instruido de los antecedentes. El alcalde o presidente del consejo dispondrá la inmediata libertad del reclamante si el detenido no fuere procesado o si no exhibiere la orden, en este caso la orden de detención, o si ésta no cumpliere los requisitos legales y si hubiere cometido los vicios de procedimiento o en fin. Lindo, pero hay que analizar allí, se exhibiere orden de detención. No es que acá ya está la orden de detención exhibida. No, es cuando el ciudadano está preso y si la autoridad no exhibe orden de detención, es una de las causales. Hay que ser muy claros en esa parte de lo que es la figura constitucional del habeas corpus. Pero retornemos, en el Imperio Romano se inicia este derecho que es ya de la humanidad, en la cual el derecho romano lo acoge como una figura para garantizar la libertad de la especie humana que habita no solamente el imperio, sino otras latitudes también.
Y además de ello, Inglaterra, en lo que son las actas de Inglaterra, también garantiza la libertad individual a través del habeas corpus. Esto es un tema. Grecia también, donde surge la idea de la libertad. España, similar situación. Aparece en el derecho histórico español como reconocimiento de personas del reino de Aragón en el fuero de Aragón. Esto hace decenas de años atrás. Y así en un sinnúmero de países y estados que garantizan el habeas corpus, en la cual se incluye el Ecuador, de garantizar esta protección constitucional, que surge en la Constitución de 1830. Esto no es que nos dieron los señores asambleístas de Montecristi y peormente la Revolución Ciudadana. Esta es parte de la historia del constitucionalismo del Ecuador, que en algo lo respetaron aquellos asambleístas. Ahora, vamos al tema. La acción de estas señoras jueces, que habrá que evaluarlas no mentalmente, sino en la parte de formación intelectual, en lo que es la parte de jurisprudencia. ¿Cuál es el razonamiento y los justificativos de hecho y de derecho para decir que esta figura constitucional es de esta forma y no como ha sido la costumbre en muchos estados desde el Imperio Romano hasta la presente fecha? ¿Bajo qué consideraciones jurídicas ellas determinan que no es necesario que esté en el tarro el señor Vinicio Alvarado para poderle otorgar la figura constitucional del habeas corpus? Lindo, se genera una nueva dinámica de discusión, pero ¿qué dicen los entendidos en jurisprudencia? Hasta el día de hoy yo no he escuchado en medio de comunicación alguno que digan aquí se está interpretando mal esta figura constitucional, o simplemente usted y yo estamos equivocados en la apreciación de lo que es el habeas corpus. Usted recuerde, por ejemplo, el caso de Yanine Cruz, cuando se le hablaba sobre el tema de utilizar la figura constitucional del habeas corpus. Y de hecho lo presentó y le negaron. Y acá el señor, por preguntarle, ¿qué sabes tú de la corrupción? Habeas corpus. No, que explique qué pasó con la corrupción y no se cobije en una figura constitucional que tiene mucha doctrina jurídica, no solamente en el Ecuador, sino a nivel mundial. Y a los neoconstitucionalistas, esta figura surgió en el Imperio Romano como una garantía de libertad. Aquí se inventaron modelos jurídicos constitucionales a pretexto, entre comillas, neoconstitucionalismo. Y mucho del neoconstitucionalismo está en el código o en los conceptos jurídicos del Imperio Romano, que tenemos esa herencia jurídica hasta el día de hoy. Una de ellas es la que estamos analizando el día de hoy. Lo que sí las juezas era que, Lyndon, en vez de estar entorpeciendo lo que es esta figura constitucional, era de que soliciten el habeas data a este señor, para que se desclasifiquen muchos documentos y pueda el pueblo ecuatoriano leer. Pero sin embargo, tenemos esa calidad de interpretaciones jurídicas en el Estado ecuatoriano. ¿No será que la verborrea jurídica continúa de lo que es esta globalización política que está diezmando a los estados y está diezmando las arcas fiscales de un estado y por ende empobreciendo a un pueblo? Entonces yo creo que como pueblos, como pueblo ecuatoriano, claro, y aquí me nace una situación. Como a mí me están violando mi derecho de tener un patrimonio económico, era de haber solicitado a lo mejor el habeas corpus sobre el tema de las fotomultas, porque si las juezas determinan estos horizontes jurídicos, a lo mejor generan otro horizonte jurídico con lo que estoy manifestando, Lindo. Y no es que estoy pensando mal. Si ellas actúan de esa forma, entonces nosotros pongámosles muchos temas para que ellas comiencen a discernir y a lo mejor nos dan el habeas corpus sobre el tema de las fotomultas. Así están las cosas en el Ecuador. Tan distorsionado el argumento jurídico que el Código Integral Penal el día de hoy amerita reformas. Lo que pasa es que se hizo para un momento político que manifestaron, va a durar 300 años todo esto.
Y resulta que la misma ley que ellos la hicieron les resulta contraproducente para las investigaciones, para favorecer su libertad de ellos. Claro, Pablo, porque estamos revisando y hemos revisado durante este fin de semana porque nos saltó la idea el viernes. Pero usted ya la puso en Twitter. Ya la pusimos en Twitter. Y eso es lo que nosotros argumentamos incluso al mismo señor abogado defensor de Vinicio Alvarado, el señor Ramiro García, y a una de las jueces, Tania Paulina Araujo. Como estudiante y abogado en libre ejercicio, nos dan a conocer qué es el habeas corpus, pero no entendemos qué es el habeas corpus para ellos, porque aquí ya nace una jurisprudencia, y la mayoría de los tratadistas se refieren al habeas corpus es a una persona que está privada de libertad. Y la acción puede ser interpuesta ante cualquier juez del lugar donde se presuma esta privación de libertad de la persona. Hablan de la detención, Pablo. Se habla de la detención en el habeas corpus. No es de que se emite una orden de prisión preventiva o con fines de investigación, y a esa orden de prisión preventiva se le aplica el habeas corpus. Por eso creo que los nuevos integrantes de la Comisión de Evaluación de los miembros de la Corte Nacional de Justicia, creo que allí tienen la primera prueba de fuego de evaluar a las 3 integrantes de la Corte Nacional. Porque el día de mañana, cualquier estudiante de jurisprudencia del país, el profesor le va a preguntar, ¿qué entiende usted por habeas corpus? La respuesta del estudiante, en base, entiendo, como habeas corpus, la resolución otorgada por las juezas de la Corte Nacional de Justicia Magali Soledispa, Rosa Merchán y Beatriz Suárez. Así yo la entiendo, dice el estudiante. El profesor va y le dice, tienes 0. Y renuncia como estudiante de la Facultad de Jurisprudencia, porque no sirves para hacer eso. El alumno le va a replicar al profesor, señor profesor, yo no tengo 0, tengo la nota correspondiente y la más alta porque yo estoy argumentándome en base a lo que dice las juezas de la Corte Nacional de Justicia, porque ya genera una doctrina y una jurisprudencia. Entonces, ¿en qué plano quedan los catedráticos, los profesores de el día de hoy enseñarles a los estudiantes de Derecho, decirles, ¿saben qué? Hay un nuevo concepto de habeas corpus, que gracias a las juezas de la Corte Nacional, y aquí entra una figura que más adelante la voy a decir, que debe de oficio la Comisión de Justicia de la Asamblea Legislativa llamar la atención a las jueces. Claro, van a decir no tiene injerencia el Poder Legislativo ante el Poder Judicial, pero sí tienen, porque están violando y alterando lo que dice la Constitución. Entonces los catedráticos, ¿qué van a decir? Señores, lo que dice el artículo 89 de la Constitución no sirve para nada, porque de un plumazo las jueces de la Corte Nacional de Justicia lo borraron. Hay un nuevo concepto de lo que es el habeas corpus. Es a la orden de prisión pedir el habeas corpus, no a la detención que se dé en contra de cualquier persona, a la detención ilegítima o arbitraria, sino es a la disposición, a la orden de detención con fines de investigación. Es lo que nosotros hemos entendido y hemos analizado durante este fin de semana, porque nos llama la atención de que el día de mañana se puede presentar alguna situación de que pidan el habeas corpus a las órdenes de detención. Como ya hay una jurisprudencia, los señores jueces tendrán que acoger dichas medidas cautelares o sustitutivas, como se las conoce, dentro de los procesos de administración de justicia. Esto es lo que hemos hecho el análisis y esperamos que en el transcurso hoy día
incluso creo que la jueza Daniela Camacho ya está alertada sobre esa situación, porque le hicimos llegar nuestro comentario a ella. Y claro, fue en el momento del fragor de que nadie se dio cuenta esta palabrita o esta figura de la detención. Ujú. Y creo que por allí nace la otra figura de posible obstrucción a la justicia. Lyndon, además de ello, de lo que estoy observando y hemos estado leyendo, a lo mejor algún momento en el Ecuador va a llegar el nivel de exigir claridad en muchos temas constitucionales y jurídicos. En otras palabras, sacar de la Constitución y de los cuerpos jurídicos la revolución ciudadana. La revolución ciudadana no únicamente está en las instituciones del Estado ecuatoriano, y digo instituciones todas, no se exceptúan ninguna, y especialmente en los cuerpos jurídicos ecuatorianos, y el principal elemento es la actual Constitución de la República del Ecuador. Allí está inmerso lo que es el socialismo del siglo XXI y la revolución ciudadana. Estos argumentos los hicieron para ese fin. No es que les interesaba la República, porque hay algunas palabras y algunos verberos que llaman la atención. La ventaja es que la historia del constitucionalismo tiene prácticamente, a mi criterio personal, a lo mejor esté errado en lo que estoy manifestando y otro va a decir, estás equivocado, esto es, la Constitución prevalece sobre esto. No, yo estoy hablando, este es mi criterio, esta es mi posición. La historia del constitucionalismo es la mejor simiente de poder fortalecer cualquier estructura del Estado ecuatoriano. Si en Montecristi se alteró esto y se puso para beneficiar a una ideología, a criterio personal, la historia de este constitucionalismo ecuatoriano es la que prevalece ante la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi. Pablo, pero es claro lo que dice la actual constitución, la constitución de la Revolución Ciudadana, que está vigente en el Estado ecuatoriano, que fue aprobada por ellos. Artículo 89, la acción de habeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima. Es muy claro lo que dice la actual Constitución, pero la leguleyada que presentó la abogada defensora de Vinicio Alvarado, Vanessa Zavala, argumentaba lo siguiente ella cuando ya conoció de la decisión de las juezas de la Corte Nacional de Justicia. Así es, Lyndon. En este momento ha considerado que resulta inoficiosa e ilegal a este momento la orden de detención con fines investigativos que pesaba en contra de mi cliente, en vista de que, a pesar de tratarse de un delito que podía ser juzgado en ausencia, la Fiscalía no formuló cargos en contra del doctor Roldán Vinicio Alvarado Espinel, así como también de forma escrita nos ha manifestado a la defensa que no es parte procesal en el expediente y que en caso de ser requerido será notificado. Es lo que dice la abogada defensora de Vinicio Alvarado. Vamos a escuchar nuevamente porque ella misma como abogada dice algo muy importante en lo que es materia de su argumentación para que se le conceda el habeas corpus. La sala en este momento ha considerado que resulta inoficiosa e ilegal a este momento la orden de detención con fines investigativos que pesaba en contra de mi cliente, en vista de que, a pesar de tratarse de un delito que podía ser juzgado en ausencia, la Fiscalía no formuló cargos en contra del doctor Roldán Vinicio Alvarado Espinel, así como también de forma escrita nos ha manifestado a la defensa que no es parte procesal en el expediente y que en caso de ser requerido será notificado. Esto es lo que dice la abogada defensora Vanessa Zavala, que de acuerdo a la resolución de las juezas de la Corte Nacional de Justicia resultó inoficioso la orden de prisión con fines de investigación. Muy claro lo dice ella.
y yo no sé por qué las jueces de la Corte Nacional de Justicia otorgan el habeas corpus a una orden de detención, no a una orden de privación de libertad, como dice la abogada defensora de Vinicio Alvarado, con fines de investigación. De eso se trata la orden de prisión preventiva. Prisión para determinar fines investigativos. Posterior a ello, se puede declarar la prisión en firme o la detención en firme, en base a las denuncias que se presentaron. Creemos que en el transcurso, y no estoy equivocado, Pablo y audiencia y Lorena, en algo muy fundamental, que la Comisión de Justicia, porque ahora con esto de la Asamblea Legislativa se estructuraron unas comisiones hasta para analizar la mascota que está en la Asamblea Legislativa, nos están llevando a temas intrascendentes. La gran noticia en el Estado ecuatoriano, que el presidente de la Asamblea tiene una mascota, y lo que se estaba discutiendo en la Corte Nacional la dejaron, como dijo Roberto Bonafón, en el piso. Así es, lo más fundamental. Aquí debe de activarse inmediatamente la Asamblea Legislativa, o si no cualquiera de los asambleístas, y pedir un informe basado en doctrina jurídica a las juezas de la Corte Nacional. ¿A qué las llevó a emitir dicha resolución de entregar el habeas corpus a una orden de detención, no a una orden de privación de libertad que podría ser ilegítima o arbitraria? ¿Por qué razón, Pablo? Porque uno de los denunciantes, como es Fernando Villavicencio, también acudió a esta parte legal y le fue negada por parte del Poder Judicial. Y allí sí se violaron derechos. Allí se violaron derechos de cómo ingresaron a su domicilio, arbitraria e ilegalmente. Pero acá, las jueces de alto calibre, de experiencia, entregan un habeas corpus a la orden de prisión, no a la detención de una persona. Pero ¿qué es lo que dice Fernando Villavicencio en una entrevista que le realizamos días atrás sobre el Poder Judicial? Fernando, pero hay una situación. Usted manifiesta que los periodistas hicieron todo el trabajo, pero en cambio usted mismo manifiesta de que el Poder Judicial y las instituciones del Estado ecuatoriano no tienen la suficiente credibilidad para poder procesar dichos documentos. Entonces, el Estado ecuatoriano está en la indefensión frente a estas líneas ideológicas que están inquistadas en el mismo poder, Fernando. La sociedad ecuatoriana está en la indefensión por un Estado podrido. Yo creo que es hora de que la sociedad reaccione, asuma la gente buena, que es el 99% de compatriotas, porque hay un puñado, un 1% de bandoleros y mafiosos que nos han gobernado durante décadas y principalmente en la última década. Es hora de que esa sociedad, sí, pulverice este Estado podrido. Todo el Estado está contaminado, todo el sistema sanguíneo del Estado está podrido. La sociedad tiene que levantarse. Donde usted toca, sale veneno. Sí, esto ya está contaminado. No podemos mejorar. Tiene que haber un gran sacudón, un cambio radical. De lo contrario, todo será como querer curar un cáncer con una aspirina. Ahora, Fernando, por ejemplo, yo estoy observando, por ejemplo, en la elección de las autoridades de la Asamblea, hay una variedad de análisis y también de cabildeos, pero lo que uno entiende es de que lo único que quieren hacer en la presidencia de la Asamblea Nacional Legislativa es cubrir las espaldas frente a estos temas de investigación de arroz verde que se ha dado por parte de ustedes. Entonces, ¿qué le queda al pueblo ecuatoriano? Exigir posiblemente que se adelanten elecciones cuando tenemos una asamblea contaminada por recursos económicos que vienen de estos dolos que ustedes están denunciando. Mire, si existiera justicia en este país, este momento muchas autoridades del gobierno actual estuvieran siendo investigadas. Yo presenté una denuncia luego de mi publicación de quién financió la contratación del asesor de campaña de Lenín Moreno, Jordi Segarra, este asesor extranjero. Este asesor cobra millones de dólares por asesorar una campaña. Aquí salió el señor Santiago Cuesta y él se pegó un tiro en la cabeza en una entrevista con Anderson Boscan
Bocan y dijo, yo pagué de mi bolsillo a Jordi Segarra. Y uno va y revisa en el Consejo Nacional Electoral, yo lo hice, y en el reporte de campaña de Alianza País de las elecciones del 2017 no figura ningún pago al señor Jordi Segarra a ningún asesor internacional. Es decir, aquí ya hay un delito, pero no hay justicia que investigue. Yo he presentado documentos de cómo el señor Cuesta ha gestionado importantes aportes a la campaña de Lenín Moreno. Está abierta una indagación previa en la Fiscalía, pero está abierta, no pasa nada más. Os revelé desde el año 2018, en noviembre de 2018, la trama de corrupción conocida como INA Papers. ¿Eso quién reveló? Zurita y Villavicencio. ¿Y qué han hecho? Perseguirme. Con los mismos métodos de Correa. Están utilizando los mismos métodos de Correa. Solo falta que venga un allanamiento a mi casa y nuevamente se llenen los documentos. Eso es lo único que falta, y que yo salga al exilio otra vez a Sarayaku, a Perú. Es lo único que falta en el gobierno de Moreno. Están en la misma práctica de persecución. Ahora, Fernando, por ejemplo, yo le quiero preguntar algo sobre el tema institucional, porque eso sí preocupa al pueblo ecuatoriano, que las instituciones que deben de asumir el rol en un debido momento de incertidumbre no lo están asumiendo. Por ejemplo, ¿qué pasa con el Consejo Nacional Electoral que no actuó sobre estos temas de los fondos? ¿Qué pasa con el Poder Judicial? ¿Hay justicia, no hay justicia, no hay instituciones? Entonces estamos hablando de un Estado fallido, Fernando. Absolutamente fallido. Si las autoridades del gobierno anterior llegaron al poder con dinero sucio, de forma ilegítima, esas autoridades fueron las que pusieron jueces a dedo. ¿Cómo podemos esperar que esos jueces investiguen los casos de corrupción? Es muy difícil que el diablo se corte las uñas a sí mismo. Esto no lo van a hacer ellos. Esto tiene que ser de la sociedad civil, la gente buena. Cuando la gente buena no se quede en la casa, no se quede sentada viendo cómo se están llevando la patria. Ustedes tienen que comprender que se llevaron 70,000 millones de dólares. Estos 11.6 millones que estamos hablando de arroz verde es simplemente la puertita de entrada a una catedral de corrupción. Se llevaron el país hasta los clavos de la cruz, como yo suelo decir. Eso es lo que tenemos que recuperar. La sociedad tiene que recuperar la plata que le robaron. Si no recuperamos la plata que nos robaron, jamás tendremos patria. Fernando, ¿quién es el responsable de la Cosa Nostra de la corrupción en el Ecuador? Bueno, el que dirigió durante 10 años fue Rafael Correa, y ahora el que está dirigiendo ya 2 años este círculo constante, este círculo terrible de impunidad es Lenín Moreno. O sea, el responsable de la impunidad, el que no ha hecho absolutamente nada en contra de la corrupción, es Lenín Moreno. Vea, ahí acaban de conformar como 5 comisiones. ¿Usted recuerda el primer frente anticorrupción que conformó Lenín Moreno cuando llegó recién al poder? Era el Frente Anticorrupción. ¿Y qué salió a decir Eduardo Mangas? ¿Se acuerdan, ecuatorianos? Dijo, hemos conformado este frente para hacer frente a las denuncias del tenebroso de Villavicencio de la Comisión Anticorrupción. O sea, imagínense, fue un frente conformado para tapar la corrupción, para generar impunidad y para endulzar el oído de la gente. Luego conformaron otra comisión con el señor Granda. Luego le convirtieron a él en secretario anticorrupción. Y luego conformaron el Consejo de Participación Ciudadana, que iba a luchar contra la corrupción, y ahora convocan y forman una comisión internacional con ilustres internacionalistas que dicen que van a luchar contra la corrupción viniendo al Ecuador cada 3 meses. Realmente permítanme que me ría. Este es un saludo a la bandera. El periodismo ya ha proyectado ante los ojos de la sociedad los mayores escándalos de corrupción. Solo en mi registro personal tengo 150 casos de los más graves de corrupción del país, y no necesitamos más comisiones, lo que necesitamos es justicia. Bien, esta era la declaración de Fernando Villavicencio que sostuvimos con él una entrevista días atrás. Y lo que dice la parte final, solicitamos justicia. Lindon, pero claro, él dice, este recurso mañoso permitió nombrar jueces, eso dice Fernando Villavicencio. ¿No será porque, y le voy a rogar que ponga nuevamente la forma de cómo se expresan las jueces? Es toda una maravilla,
una poesía en expresión. Y allí es donde el pueblo ecuatoriano no se detiene a pensar. Incluso yo no he escuchado, por ejemplo, un comentario en este sentido de los PhDs, HSPs y magísteres y todo lo demás en materia jurídica. Porque ellos dicen, para ser juez hay que tener un masterado, magíster, PhD y todo lo demás. O sea, un abogado en libre ejercicio no podría ser. Pero usted alerta al Ecuador diciendo que cómo es lo que se actúa con esta figura constitucional. Pero vea las ilustradas que son en dar ese criterio. Se me viene a la mente cuando se presentó, no me acuerdo si era para la Corte Constitucional, una profesora de jurisprudencia de una de las universidades del Ecuador, que era la veneno con los estudiantes, que con ella no pasaban nadie prácticamente en materia, no recuerdo, pero fue un caso que se dio, y los estudiantes, la mayoría casi perdían los ciclos o los años, porque no podían con ella, porque era una de las mentes más brillantes en el Ecuador en materia de jurisprudencia. Llega a este concurso y pierde, sacó la peor nota de todo ese concurso frente a los otros concursantes, no recuerdo si era para la Corte Constitucional, y al renglón seguido, al minuto siguiente, los estudiantes pusieron en las redes sociales, ¿cómo es que nuestra profesora que no deja pasar a ninguno, resulta que ella pierde el año? Pablo, y para concluir, porque nos hemos extendido. No, pero ameritaba el analizar el habeas corpus. Es una institución dentro de lo que es el estamento jurídico. Y es de carácter universal. Exactamente. Por ello nosotros conminamos, en este caso al Colegio de Abogados, realizar foros sobre esta institución del habeas corpus. Conminamos a los directivos de las facultades de jurisprudencia de la Universidad Nacional de Loja y de la Universidad Técnica Particular de Loja, que a través de sus estudiantes, de los consejos estudiantiles, analicen la institucionalidad del habeas corpus, porque no podemos dejar pasar estas situaciones, que mañana pueden traer graves consecuencias, porque ya se sienta una jurisprudencia. Lindon, además de ello, una cosa es los derechos civiles cuando son vulnerados, alterados, y derechos fundamentales. Otra cosa es revisar sus actos administrativos que puedan caer en la figura de corrupción. Allí yo creo que no tiene que haber este tipo de argumentos en beneficio de estos ciudadanos. El debido proceso sí, pero para que clarifiquen. Si la ley determina que son inocentes, en buena hora. Si son culpables, que la ley también caiga sobre sus espaldas, porque no se puede permitir que a través de una figura que defiende derechos de libertad podamos cobijar la corrupción en el Ecuador. Hasta aquí este comentario en Prensa Radial. Vamos a ir a una pausa comercial. Este es su noticiero, Prensa Radial.